Muy bien, vamos a hablar rápidamente de lo que viene a ser la catarata. Una catarata es cualquier opacidad de cristalino. Epidemiología. Vemos que el 50% entre 65 y 74 años y 70% mayores de 75 años. Patogénesis. El cristalino con catarata tienen agregados de proteínas que esparcen los rayos luminosos y reducen la transparencia. Otras alteraciones proteínicas originan cambios de color de amarillo a pardo y datos adicionales como vesículas entre las fibras del cristalino, migración y crecimiento aberrante de células epiteliales. ¿Cuáles vienen a ser las causas? Las causas pueden ser lógicamente el tabaco, el abuso también de corticoides, el alcohol y diferentes drogas, ¿no? Y diferentes enfermedades como por ejemplo también enfermedades degenerativas. Los síntomas: visión borrosa, fotofobia, difícil visión nocturna. También otro de los síntomas: disminución de percepción de colores, problemas de enfoque, perspectiva, diplopía. Catarata madura. Toda la sustancia del cristalino está opaca. Catarata inmadura tiene algunas regiones transparentes y catarata hipermadura, por ejemplo, las proteínas corticales se han licuado, ¿no? Clasificación. Tenemos las adquiridas y también tenemos las congénitas, ¿no? Las adquiridas, bueno, por el hecho del envejecimiento, y las congénitas, vamos a ver lógicamente, porque la hayan adquirido, no hereditariamente. Madura. La catarata madura, la corteza lógicamente está opacificada y el núcleo es marrón. Se ha formado una membrana debajo de la cápsula anterior. Si vamos a ver la catarata intumescente, la corteza y el núcleo están opacificados con hendiduras de agua en la corteza, lo que indica edema de cristalino. Hipermadura. Tenemos la catarata hipermadura, que el material cortical suave es absorbido. Uno ve el núcleo duro, marrón, remanente. La proliferación ha ocurrido a lo largo de la cara interna de la cápsula anterior con retracción de esta cápsula. Luego vamos a ver de Morjani. Esta catarata hipermadura de Morjani, vamos a ver que la corteza está líquida y opaca y el núcleo duro, marrón, se ha desplazado inferiormente, ¿no? Como lo podemos ver en la imagen. Luego tenemos la catarata nuclear, ¿no? Es una catarata senil nuclear. El núcleo del cristalino está condensado, ¿no? Luego vamos a ver cortical coronaria. La catarata cortical coronaria son opacidades ovales densas en la periferia del cristalino. El cristalino tiene adicionalmente un núcleo esclerosis. Si vemos la cortical cuneiforme, la catarata cortical cuneiforme tiene opacidades corticales en forma de cuña, periféricas y núcleo esclerosis. Si vemos la catarata subcapsular, opacidades densas en forma de estrella en la cápsula posterior del cristalino. Por ejemplo, la catarata con árbol de Navidad, ¿no? En árbol de Navidad. El cristalino vemos que está envejecido y puede también mostrar cristales altamente reflectivos como parte de la formación del núcleo. Luego vamos a ver la catarata cerulea. En la periferia, estas unas opacidades de tamaño variable que a menudo tienen un tinte azulado. Luego vamos a ver la catarata congénita en rubiola, ¿no? Es una catarata, como les digo, que generalmente se ha adquirido. Ahora, la catarata nuclear bilateral es uno de los muchos síntomas luego de una infección de la madre por rubiola al inicio de la gestación, ¿no? Cuando la madre se ha contagiado de catarata, lógicamente, se ha contagiado de rubiola, entonces el niño puede adquirir esta catarata. Por eso en la mayoría, cuando nacen estos niños,
de la madre cuando ha estado gestando le ha dado rubiola, nacen ciegos. Ahora, si vemos la catarata nuclear, lamelar, congénita, una lamela externa del núcleo está opacificada, ¿no? Como podemos ver en la imagen. La catarata nuclear congénita estrellada, la forma en y de las opacidades indican la formación intrauterina y invertida muestra que la parte posterior de las suturas nucleares están afectadas. Luego tenemos la catarata polar anterior. La catarata polar anterior congénita va a presentar opacificación del cristalino anterior con conformación de una adherencia del iris. Luego tenemos la catarata zonular. La catarata congénita zonular, este cristalino muestra una zona opacificada en la parte externa del núcleo con las típicas opacidades curvilíneas cabalgantes en la parte externa y por fuera de la zona opacificada. Luego vamos a tener la catarata traumática, que es la catarata siderosis bulbi. La catarata traumática, luego de un trauma perforante con un cuerpo extraño de hierro, el cristalino se ha opacificado y presenta manchas de óxido debajo de la cápsula. La catarata traumática, roseta de perforación, en el lugar del impacto se desarrolla una opacidad creciente en forma de roseta. Luego tenemos el glaucoma, que es una catarata ya complicada, opacidades subcapsulares posteriores, son encontradas asociadas a otras enfermedades del ojo. Luego tenemos la catarata en distrofia miotónica, que la catarata son un rasgo típico de la distrofia miotónica. El rango va entre opacidades punteadas en la corteza a opacidades anteriores y posteriores a una combinación de ambas. Catarata esteroidea. Luego del tratamiento a lo largo plazo con corticosteroides se desarrolla una catarata capsular posterior. Catarata por fenotiacina, unos gránulos pigmentados en un patrón estrellado, como vemos las líneas de sutura, están depositados debajo de la cápsula anterior del cristalino y el paciente recibió tratamiento a largo plazo con fenotiacina para una esquizofrenia. Luego tenemos cápsula posterior, opacificación secundaria de la cápsula posterior, luego de la extracción de la catarata, de la reproliferación a lo largo de la cápsula posterior de cristalino y luego de remoción extracapsular de catarata, lo cual requirió una decisión de la cápsula opacificada, ¿no? Bueno, para ver el diagnóstico, lógicamente, se tiene que hacer un estudio visto médico por un oftalmólogo. El tratamiento también vamos a ver facoemulsificación, extracción extracapsular. Y bueno, ¿no? Lógicamente lo que se va a realizar es una pequeña cirugía, ¿no? Que lo va a hacer lógicamente el especialista. Entonces, en resumen, la catarata es cualquier opacidad en el cristalino, puede conllevar a una incapacidad funcional, ¿no? Acá podemos ver el ojo normal y el ojo con una catarata, ¿no? Acá vamos a ver lógicamente el lente con la catarata que se nubla y se empieza a distorsionar la visión, ¿no?
Eh, Muy bien, vamos a hablar un poco acá de la clasificación de las cataratas según la zona de opacidad. Tenemos nucleares, capsulares, subcapsulares y corticales. Según el desarrollo tenemos inmadura, en evolución, madura, hipermadura y morgoniana. Según la etiología tenemos senil, traumática, tóxica, metabólica, secundarias, asociadas a síndromes. Luego tenemos, según la edad de aparición, tenemos congénita, infantil, juvenil, presenil y senil. Según la zona de opacidad, como hemos podido ver, según la zona de opacidad tenemos nuclear, cortical y subescapular. Nuclear, catarata más frecuente en la población general. La opacidad se localiza en la porción central del cristalino e interfiere con la agudeza visual lejana del paciente. Recibe el nombre de catarata senil. Cortical, se forma en la corteza del cristalino y se extiende gradualmente desde la periferia hacia el centro. Generalmente pacientes con diabetes mellitus pueden desarrollar este tipo de cataratas. Tenemos la subescapular, esta es la que más rápidamente progresa, se localiza en la parte posterior del cristalino. El paciente que la posee se queja con frecuencia de deslumbramiento y borrosidad corticoidea. Según el grado de madurez, ¿no? Acá vamos a poder inmadura, madura, hipermadura y senil-morgoniana. El núcleo de cristalino flota con libertad en la bolsa capsular y se conoce como catarata de Morgani, presenta pliegues, ¿no? Según su etiología, tenemos la catarata inducida por fármacos, por ejemplo, los corticoides. Sistemas otópicos son cataratogénicos, subescapular posterior y subescapular anterior. La catarata traumática, tenemos catarata en roseta por traumatismo cerrado, catarata en traumatismo penetrante y anillo de Bosius por una impronta del pigmento del iris sobre la cápsula anterior de cristalino en una contusión. Tenemos la catarata secundaria, que es una causa más frecuente, ¿no? La uveitis anterior crónica es una causa más frecuente de catarata secundaria. Si la inflamación persiste, aparece opacidades subcapsulares anteriores y posteriores. La opacificación del cristalino aparece progresar más rápidamente si existen sinequias posteriores, opacidades subcapsulares posteriores. Acá podemos ver en la imagen en uveitis anterior crónica y tenemos la catarata anterior y sinequias posteriores extensas en una uveitis anterior crónica. Luego vamos a ver la catarata secundaria, vamos a ver el glaucoma de ángulo cerrado congestivo agudo, se asocia con la formación subsiguiente, que consiste en pequeñas opacidades subcapsulares o capsulares blanco-grisáceas y anteriores en la zona pupilar. Tenemos también la catarata secundaria, tenemos la miopía alta. Suele asociarse con opacidades subcapsulares posteriores del cristalino, así como desarrollo precoz de esclerosis nuclear, que aumenta el error de refracción miópico. Tenemos también metabólica, tenemos diabética, tetánica, galactosémica y sindermatóticas, ¿no? Lógicamente, diabética, pues que el fracaso del metabolismo hidrocarbonado va a provocar lógicamente las opacidades de subcapsulares anterior y posterior, la tetánica por hipercalcemia secundaria o hipoparatiroidismo, control metabólico, pero no desaparece. Luego también vamos a tener opacidad en los primeros años de vida por la imposibilidad innata de transformar la galactosa en glucosa. Y bueno, también tenemos lógicamente las sindermatóticas debido al común origen embriológico ectodérmico superficial, aparecen opacidades subcapsulares anterior y posterior. Acá vamos a ver cataratas congénitas, el 100% de las cegueras en edad escolar, ¿no? Generalmente embriopatías puede ser cuando ha sido un embrión, rubiola, toxoplasmosis, ¿no? Metabólicas, galactosemia, hipoparatiroidismo. Carenciales por falta de vitamina A, ácido fólico y vitamina B12, ¿no? Tóxicas también.
Bueno, la catarata senil, vamos a ver una disminución progresiva de la agudeza visual, fotofobia, visión de halos coloreado, diplopía monocular, miopización gradual, discriminación deficiente de matices. ¿No? Acá vamos a ver, por ejemplo, la opacidad completa, percibe movimientos de mano y forma, no existe reflejo rojo, área pupilar toma un aspecto blanco grisáceo, es una catarata madura, ¿no? Y acá también la catarata madura acumula más agua, dando un aspecto blanco, nacarado, solo percibe luz. Catarata hipermadura. Diagnóstico. Bueno, vamos a ver lógicamente la ausencia del reflejo rojo, leucocoria, clínica midriasis farmacológica, oftalmoscopía directa y lámpara de hendidura, ¿no? Todo esto lo va a ver el especialista. Lógicamente el tratamiento, como les dije anteriormente, va a ser la facoemulsificación, que es la técnica moderna y consiste en realizar una herida muy pequeña a través de la cual se introduce un instrumento de alta tecnología que va a disolver la catarata utilizando ultrasonido, al mismo tiempo que va aspirándola hacia afuera del ojo. A través de esa misma herida se introduce un lente flexible que es colocado en el interior del ojo. Quirúrgico, cirugía extracapsular de la catarata, consiste en abrir la cápsula anterior del cristalino y proceder a un lavado y aspiración del núcleo y de las fibras cristalinas, dejando un situ la cápsula posterior del cristalino. Complicaciones. Tenemos intraoperatorias, ruptura de la cápsula posterior, hemorragia supracoroidea, expulsiva, posoperatorios precoces, elevación del pío, endofalmitis bacteriana aguda y posoperatorias tardías o pacificación de la cápsula posterior del cristalina, descompensación endotelial, corneal, edema macular quístico y desprendimiento de la retina. Muy bien. Entonces, esos vendrían a ser lógicamente los tratamientos que se podría realizar en lo que es una catarata, y acá también vamos a ver las complicaciones de las cirugías de las cataratas. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, lo escriben al WhatsApp y yo les responderé. Ahora, con respecto lógicamente a toda la información va a estar en la plataforma virtual. ¿Listo? Solamente ingresen a la plataforma virtual y ahí vamos a encontrar todas las diapositivas, toda la información necesaria sobre el tema. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego.